Con esta píldora de formación ampliaremos nuestros conocimientos acerca de cómo analizar un conflicto. Nos basamos en la propuesta de Lederach y sus 3 P's: persona, proceso y problema. En el análisis del proceso podemos preguntarnos varias cuestiones. ¿Cómo comenzó el conflicto? ¿Qué otros problemas se añadieron? ¿Cuál es el grado de polarización de las personas involucradas? ¿Qué actividades han aumentado el conflicto? ¿Qué otras influencias moderadoras se presentan? ¿Cómo es la forma en que se comunican las partes implicadas? ¿Quién habla? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Nos parece interesante que conozcas cuáles son las fases por las que suelen pasar los conflictos. Tener este conocimiento general te ayudará a entender mejor qué sucede en un conflicto concreto. Probablemente has oído hablar de los conceptos de escalada y desescalada. Nos centraremos primero en la escalada. Si tomamos como referencia a Spearman, la escalada del conflicto se desarrolla gradualmente en 5 etapas. En la primera de ellas, aunque las relaciones sean buenas, las ideas opuestas suelen suscitar conflictos. Se adquiere conciencia de las tensiones y se intenta buscar soluciones objetivas con la parte contraria, buscando la cooperación entre las partes. La forma de resolver los conflictos en esta fase pasa por actuar con cautela, reflexión y empatía mutua. Si en este momento no es posible llegar a un acuerdo porque una de las partes se obstina en su punto de vista o cuando una de las partes interesadas, deliberadamente o no, da un paso que no es aceptable, el conflicto se intensifica hasta llegar a la etapa siguiente. En la segunda etapa se toma conciencia de los intereses comunes, pero predominan y aumentan en importancia los propios deseos. Puede haber cooperación, pero empieza a haber competición. Aumentan los puntos en disputa y se utiliza la lógica y la comprensión para convencer o disuadir al adversario o adversaria. Aunque persiste un afán cooperador, se busca imponer una postura o idea sin permitir un debilitamiento de la postura adoptada. Una acción de una de las partes puede iniciar la siguiente etapa. En la tercera etapa, se pretende un cambio en la actitud de la otra parte por medio de la presión, aunque ninguna se mostrará dispuesta a ningún cambio. De hecho, las medidas adoptadas para provocar una modificación en la otra parte se interpretan como un ataque. Se comienzan a perder las esperanzas de llegar a puntos comunes en una discusión y todas las expectativas se centran en la acción. Las verdaderas causas del conflicto pierden importancia centrándose la hostilidad en la otra parte. Se comienza a clasificar a la otra persona con estereotipos colectivos negativos como elemento identificador. En la cuarta etapa hay un predominio de los juicios absolutos. Las personas piensan cosas como todo lo que no sea como digo me parece malo y necesariamente rechazable. Se amplía la distancia entre las partes. Ya no se tiene buena disposición a considerar los pensamientos, sentimientos y la situación de la otra parte. En la quinta y última etapa, las dos partes intentan mantener el control de la situación agravando más el conflicto. Para ello, se busca disuadir al enemigo de recurrir a la fuerza, aunque para ello haya que utilizar la fuerza. Esta actitud agresiva provoca un contraataque y, en consecuencia, una escalada mayor que puede llegar a la agresión física porque se deshumaniza al enemigo, perdiendo todo tipo de escrúpulos éticos en el trato con ese enemigo. El objetivo es dañar y nuestra mente ha sido capaz de construir una versión de los hechos que nos permita sentirnos no culpables de la situación. A esta fase se le denomina estado de guerra. El modelo expuesto no es el único modelo explicativo de la escalada. Existe otro modelo más sencillo que nos habla de incomodidad, malentendidos, incidentes, tensiones y crisis. Comienza con la sospecha de que algo no va bien y avanza hasta que se tiene la impresión de que la situación alcanza un punto explosivo y se reacciona con confrontación, es decir, lucha o huida. Por otro lado, os podéis imaginar la cantidad de emociones negativas que se van sintiendo a lo largo del proceso. Incredulidad, ira, melancolía, depresión. Es vital controlar la animadversión y evitar que llegue a escalar hasta un punto de sufrimiento elevado e innecesario. Como podemos suponer, la actitud y la conducta de las personas que se ven inmersas en un conflicto tienen una clara incidencia en la escalada del conflicto. Nombraré a continuación varios comportamientos que escalan el conflicto.
Dar órdenes, imponer ideas, amenazar, moralizar, sermonear, dar consejos o soluciones que nadie ha pedido, juzgar, criticar, censurar, ridiculizar, avergonzar. Supongo que resulta fácil ver la relación entre estos comportamientos y la escalada del conflicto. ¿Y qué otros aspectos pueden potenciar la escalada del conflicto? Que otra persona se involucre y se ponga de un lado, que una parte se sienta amenazada por la otra, que no haya interés por mantener una buena relación, que se incrementen las manifestaciones de cólera, miedo o frustración, que falten habilidades de comunicación y resolución positiva de conflictos. Es muy importante identificar en qué fase se encuentra un conflicto, porque en algunas fases no podrá darse un diálogo constructivo. Cuando estamos en el punto más alto de la escalada, no es recomendable sentar a las personas en el mismo espacio para intentar aclarar la situación. Es importante esperar a que estas emociones tan intensas se calmen. Nos podemos imaginar que cuanta más complejidad y duración tenga el conflicto, más enquistado se encontrará y más complicada será la resolución. Es mejor intervenir en las primeras etapas. Llegados a este punto, te proponemos realizar una reflexión con el objetivo de ayudarte a profundizar en este tema. Consiste en recordar algún conflicto que viviste en el pasado y determinar las etapas que atravesó. El reto es identificar las distintas fases de escalada y sus particulares características. Bien, la buena noticia es que los conflictos también pueden desescalar. ¿A qué llamamos desescalada? Al proceso en el que se produce una disminución progresiva del peligro y la tensión de un proceso de escalada. Para que se produzca esta desescalada son necesarias varias actuaciones. La primera, reducir la tensión y poder recuperar la capacidad de diálogo de las partes en conflicto. A continuación, detectar las necesidades y problemas, que las partes puedan comenzar a comunicarse de forma que sean capaces de expresar cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus percepciones, dónde sitúan el problema y cuáles son sus miedos. Por último, es importante reconstruir en común la relación, porque cuando se consigue mejorar la relación, se transforma el conflicto. Como señalamos, en el proceso de desescalada es importante tener en cuenta el incremento de contacto y la comunicación. Poner a la gente en contacto es el método más simple e importante de reducir los prejuicios y estereotipos. Por otra parte, el aumento de la comunicación puede permitir a las partes explicar mejor sus acciones y propuestas, de modo que provoca menos reacciones defensivas, comprender las distintas sensibilidades y motivaciones de cada cual, percatarse de las distintas perspectivas, asunciones y sesgos del conflicto. Es cierto que ciertas investigaciones han demostrado que en conflictos intensos la comunicación entre las partes puede llevar a intercambios explosivos, insultos, etc. Sea como sea, para desescalar los conflictos hay que trabajar las habilidades de comunicación, la escucha activa, leer entre líneas, entender no solo lo que se dice, sino lo que se quiere decir, emisión de mensajes claros, sin ambigüedad, etc. Las personas que estudian estos temas opinan que la etapa de desescalada requiere esencialmente de 4 pasos. Incremento de la interacción, construcción de momentos o espacios de pausa en el conflicto con el inicio de pequeñas concesiones mutuas, la generación de objetivos comunes superiores y las concesiones unilaterales. ¿Qué aspectos potencian la desescalada del conflicto? Ayuda, por ejemplo, a expresar las emociones de miedo, cólera o frustración. Eliminar o reducir las amenazas. Que las personas busquen su resolución. Que se discutan las necesidades. Y muy importante, que las personas involucradas utilicen sus habilidades de resolución. Resulta trascendental que seamos capaces de identificar si un conflicto está en fase de desescalada, ya que el pronóstico de la intervención será mucho más positivo. Antes de dar por finalizado este vídeo, nos gustaría hacer mención al interés que puede tener analizar cómo es la comunicación entre las partes. Determinar si se trata de una comunicación adecuada o no nos puede ayudar a establecer qué aspectos son necesarios trabajar.